son 50 años que nos obligan a reflexionar, que nos permiten pensar hoy día no solo en lo que sucedió, sino que en anticipar eh, las medidas que podemos tomar, las iniciativas que podemos asumir para mejorar la condición de los derechos humanos y de la democracia y del Estado de Derecho en nuestro país, y mejorando esas condiciones, mejorarlas también en el mundo. Y hay una primera señal positiva, diría yo, y es que nos hemos reunido personas de varios países. Y el proyecto de los derechos humanos es un proyecto colectivo que implica la comunidad internacional. Y aquí hay una muestra de países que colaboraron y que han colaborado en el pasado y que me imagino que piensan sus representantes y la dirección del Centro de Derechos Humanos, y por cierto, en nuestra facultad, que podemos seguir colaborando en el futuro. Se ha destacado entonces este lazo que une a los países nórdicos con Chile por el exilio que experimentaron muchas personas de nuestro país, que los llevó a refugiarse primero en las embajadas de esos países y luego llegar ahí, ser acogidos como exiliados, recibir una ayuda solidaria, una acogida, un apoyo. Y hoy día su familia, ellos mismos, digámoslo así, en muchos casos son ciudadanos de estos países, son personas que se han integrado a esas comunidades o que habiendo viajado y regresado a nuestro país mantienen lazos indelebles que no se borran y que no se borrarán con los vínculos que tienen con estos países. Este seminario internacional pensamos que será un fructífero intercambio de visiones en torno a una cuestión que es muy importante: la protección y defensa de los derechos humanos, que es un proyecto tremendamente potente que, digamos, se acentúa a partir de las realidades que vivió nuestro país en 1973. Esta es la primera actividad oficial, entiendo, que tiene este carácter. Y la idea es que ojalá se planifiquen junto con el Centro de Derechos Humanos otras muchas que promuevan la reflexión, el respeto en esta fecha que es tan significativa. Nosotros aquí en nuestra facultad tenemos lo que se ha llamado una semana de la memoria, que se, digamos, realiza cada semana anterior al 11 de septiembre. Pero creo que es un buen momento del año para que exista una actividad recurrente en torno a los derechos humanos en la que participen eh, personas académicas, por cierto, representantes de eh, los países que hoy día nos acompañan. Se trata de un ejercicio de recordar, pero también lo que queremos es entender las grietas que nuestro país tiene hoy, que podamos avanzar. No es un ejercicio de nostalgia, de decir, bueno, yo tuve esta situación difícil, esta tragedia, sino sobre todo se trata de pensar cómo podemos mejorar, en qué áreas podemos realmente hacer la diferencia. Y es en ese espíritu que se ha organizado el primero de los paneles a los que hoy se nos invita para que destacados expositores y expositoras puedan hablarnos del exilio, de la partida, de la acogida
de lo que nos puso en contacto con países receptores como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. Y ahí estará entonces el embajador de Chile en Suecia, Tucapel Jiménez, y el director del Centro Nansen para el Diálogo y la Paz, que hoy nos acompañan virtualmente desde Europa. Y también estará Rosana Dretzer, directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, y en representación de la Universidad de Chile, la decana de la Facultad de Comunicación e Imagen, Loreto Rebolledo. Destaco entonces este esfuerzo, sobre todo sea un espacio para conversar, para debatir, para reflexionar, para que podamos intercambiar miradas y que esté presente algo que quizás no estuvo presente en el momento en que se produjo el golpe de Estado y que hoy día marca de una manera muy significativa el tema de los derechos humanos y que es el enfoque de género. El enfoque de género es quizá la idea más potente que recorre el pensamiento y la renovación de los derechos humanos y tenemos que reflexionar sobre ello. Nuestro país está en plena discusión, ustedes saben, una nueva constitución y quizá el aporte más novedoso del proyecto de nueva constitución sea esta idea de la paridad. No sabemos cómo se va a concretar todavía, pero no existe hasta hoy, y quizás me equivoque porque uno siempre se puede equivocar, algo así como una democracia paritaria en el mundo. No existe este modelo, es un modelo nuevo. Y estamos asistiendo a su creación, organización aquí en Chile. Y la idea de la democracia paritaria, y esto no significa que no podamos criticar, yo tengo muchas ideas críticas sobre esto, pero la idea de la democracia paritaria que se está instalando en Chile hoy día es algo que es parte justamente del segundo panel, ¿ah? Y que hunde o, digamos, tiene sus raíces en la noción de los derechos humanos, en la igualdad. Básicamente es una derivada de la concepción de la igualdad, un criterio de discriminación positiva aplicado a la provisión de los cargos públicos, básicamente, y como tal, entonces tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, el segundo panel se llamará Desafíos actuales, el enfoque de género en el mundo digital, porque es una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos. Y ahí contamos con la participación de Nieves Molina Clemente, secretaria técnica del Instituto Danés de Derechos Humanos, que viajó desde Dinamarca para acompañarnos. También estará doña Marcia Scaltelberry, integrante del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y tratarán estas importantes cuestiones. Por último, se debatirán los desafíos de las personas que llevan a cabo la difícil tarea de defender los derechos humanos y expondrán sobre esta materia la doctora Kari Matila, secretaria general de la Liga Finlandesa de Derechos Humanos y secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, quien compartirá visiones con el director del Centro de Derechos Humanos, el profesor Felipe Abbott. Déjenme decir algo antes de terminar estas palabras y que tiene que ver con lo que hicieron los representantes, ¿no?, de Suecia en particular, el embajador, ¿cómo se llamaba el embajador de Edels? Un verdadero héroe moderno, que hay que reconocerlo. Lo que hizo el propio Olaf Palme, ¿ah?, que murió drásticamente y que es dramática eh, la, la situación de toda
eh, de toda la forma en que él, digamos, lamentablemente deja de existir y cómo eso, digamos, golpeó a Chile, porque eran personas comprometidas de una manera muy especial con los derechos humanos. Y más recientemente, esto no es un ejercicio de pedantería para que ustedes digan, bueno, el decano algo sabe de los países nórdicos, sino que tiene que ver con cuestiones testimoniales. Más recientemente, fíjense ustedes la importancia de una obra de ficción para entender y valorar la democracia constitucional en tiempos en que está muy cuestionada. Y para entender también las dificultades que puede tener una mujer en la carrera política. Y me refiero a Borgen. Me refiero a la tremenda, tremenda obra, digamos, de educación cívica y de entender la lógica desde el punto de vista de quien ejerce el poder, de los conflictos que tiene y cómo el personaje de Borgen, por lo menos a mí, eh, que me cautivó realmente la serie, llegó a enseñarme el valor del entendimiento pacífico, el valor de la democracia y los sacrificios personales que tiene que hacer una persona para que pueda realmente ejercer el servicio público como se entiende. Son aportes reales y que yo conecto, yo personalmente al menos, creo que están directamente conectados con el ejercicio de lo que queremos hacer, porque aunque en términos geográficos los países nórdicos están lejos de Chile, digamos que están en las antípodas del globo, hay barreras de idioma, hay barreras de hasta cómo somos físicamente y en fin, las cosas que quizás pueden gustarnos. Hay cuestiones muy profundas de afinidad. Y yo creo que es una gran noticia para nuestra facultad y también para el país que busquemos eso que nos une con países que han sido tan generosos y que nos han aportado en cuestiones tan importantes en momentos difíciles para Chile. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. A continuación, el embajador de Suecia en Chile, don Thomas Wiklund, también compartirá sus palabras con nosotros en esta ceremonia de apertura. Gracias. Estimado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagayal, estimado director del Centro de Derechos Humanos, Felipe Bravo, estimados panelistas, a ver, sí, está bien. Estimados panelistas presentes en la vida real, así como virtualmente, representantes de la Universidad de Chile, colegas del cuerpo diplomático de los países nórdicos, estudiantes, amigas y amigos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este seminario sobre el desarrollo de los derechos humanos post-1973, una reflexión nórdica. Quiero darle un agradecimiento especial al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho para darnos esta oportunidad y esta colaboración. La Embajada de Suecia junto con las embajadas de Noruega, Dinamarca y Finlandia, que son las embajadas nórdicas en Chile, organizamos actividad juntos con la universidad el día de hoy como parte de la conmemoración, aunque quizás como dice el decano. Bueno, los países nórdicos, ¿no? Tenemos una cooperación y relación muy cercana. De hecho, hoy en día, durante la Edad Media, sí estuvimos en guerra frecuentemente.
Y esa dinámica ya no se ve, con quizás la excepción cuando nos encontramos en la cancha de fútbol. Pero bueno, la entidad oficial para la colaboración intergubernamental entre nuestros países se llama el Consejo Nórdico. Y en 2023, Islandia, de hecho, tiene la presidencia. Pero como Islandia no tiene representación en Chile, yo hablaré hoy por parte del Grupo Nórdico en Chile, ya que Suecia asumirá la presidencia después de Islandia. Bueno, entonces, el contexto del seminario, como ya decimos, es el aniversario número 50 del golpe. Más neutral esa expresión, aniversario, no sé. Bueno, podemos hablar un poco más cómo se debe mencionar. De todas formas, obviamente, esta fecha será ampliamente conmemorada en Chile, pero también en los países. Como embajada somos parte de esta conmemoración considerando los fuertes lazos históricos y la cercana relación humana que existe entre nuestros países y Chile. Una parte de esto trata de la historia y recordar, pero como dijo bien el decano, no se puede parar allá y nosotros esperamos que este seminario también contribuya a la reflexión del significado de las experiencias para la actualidad y el futuro. Y pienso que una parte de esta reflexión tiene que ver con el exilio, que fue una consecuencia del golpe y de la dictadura para miles de chilenas y chilenos. Y entonces, ¿cómo han los chilenos en el exterior influenciado a los países donde se quedaron? Y cómo han sido influenciados de los países donde se quedaron. ¿Y cuál es el significado de todo esto para la sociedad de Chile en la actualidad y en el futuro? Y que podemos como comunidad internacional aprender del caso de Chile. Esos son entre algunos ejemplos de las preguntas que podemos tener como base de la reflexión. Un poco hablando brevemente de lo que pasó en 1973, como ya saben, varias embajadas también asumieron un papel importante durante y después del golpe para dar refugio a opositores del régimen militar y a otras personas que tenían que huirse. Como ya se mencionó, el decano, entre ellos estuvo también el embajador sueco, Harald Edelstam, que salvó la vida de más de 1,000 personas antes de que la dictadura lo declarara persona non grata. Hay historias muy dramáticas que cuentan cómo Edelstam, muchas veces junto con su colega finlandés, el encargado de negocios Tapani Broteros, transportaron a gente en el maletero de sus autos, o como Edelstam exigió a los militares que lo dejaran entrar al Estadio Nacional con el propósito de rescatar a personas detenidas. Parecen realmente historias de una película. Y bueno, en el caso de Suecia, lo que hizo el embajador Edelstam inició una corriente de refugiados que se realmente prolongó hasta 1989 y en total Suecia acogió a más de 29,000 chilenas y chilenos. Y hoy en día hay alrededor de 60,000 personas chilenas o con origen chileno en Suecia. Y es una comunidad que se integra muy, muy bien y se encuentran los chilenos suecos en todos los sectores de la sociedad. Y obviamente, como ya se ha mencionado también, muchos han regresado a Chile después del regreso de la democracia y otros quizás tienen parte de su vida en Suecia y otra parte en Chile y contribuyendo de esa manera a una relación vibrante de pueblo a pueblo. Y creo que lo mismo es cierto para los otros países nórdicos, que eso realmente es la relación tan cercana que tenemos, aunque la distancia geográfica es muy grande. Bueno, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Edelstam y varios otros diplomáticos y activistas que actuaron para salvar personas durante el golpe encarnaron ese principio, no desde el discurso, sino desde la realidad más concreta y la actuación. Y en el caso de Edelstam, no lo hizo solo en Chile, sino en varios otros lugares del mundo durante su carrera diplomática. Es lamentable que esos valores sigan siendo amenazados en el mundo. Durante la última década hemos visto un deterioro de la democracia a nivel global. Y en Europa, Rusia ha invadido a Ucrania, un país pacífico y democrático que no representa ninguna amenaza contra nadie. En este contexto, compartir valores es más importante que nunca. Chile y los países nórdicos somos muy cercanos en este sentido. Compartimos también intereses y tenemos una vibrante conexión de pueblo a pueblo,
parcialmente y irónicamente como una consecuencia del golpe en 1973. Obviamente, compartir valores no significa evitar el diálogo y el debate. Todo lo contrario, el diálogo y el debate, siempre con respeto a los que no tienen las mismas ideas que uno mismo, son herramientas importantes para seguir fortaleciendo la democracia y el desarrollo de la sociedad. En este sentido, las universidades siempre deben tener y tienen un papel clave como foro y fuente del diálogo e intercambio intelectual. Esperamos que las conversaciones del día de hoy les inspiren y que tomen la oportunidad de conversar y dialogar con los otros participantes, tanto de los paneles como del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, embajador, a nombre de todas las embajadas con las cuales hemos trabajado durante la preparación de esta actividad. Agradecemos a todos los que nos han acompañado ahora y nos van a seguir acompañando durante esta jornada de memoria. Memento mori, memento vita, la raíz de la memoria. Esta se puede hacer recursivamente, y la memoria es un ejercicio de ir y venir, o comunitariamente, es decir, memoria común. Y esa es la base de esta reflexión, un diálogo. Por eso se puede rememorar y por eso se puede conmemorar. Es buena esta referencia, ha atendido a la invitación extendida a embajadas de lenguas eslavas sin raíces latinas. Es cierto que el rememorar y el conmemorar puede implicar desafíos. Más desafío sería hablar de celebrar. Esa es una raíz latina distinta. Sin embargo, aquí el ejercicio es de memoria y de reflexión a partir del transcurso de 50 años. ¿Qué nos depararán los próximos 50? Podríamos hallar algunas pistas en esta reflexión sobre la memoria, a las que desde ya invitamos a todas y a todos ustedes a que nos acompañen durante el día de hoy. Muchas gracias y cedemos entonces la testera a la primera mesa obrera. Bueno, primero que todo, vamos entonces, ya voy a hacer mío los vocativos, no voy a volver a saludar. Y sí, vamos a empezar con este primer panel, donde vamos a reflexionar sobre el exilio, la partida y la acogida. Decir quizá como telón de fondo que el exilio es la forma más explícita de la pérdida de la protección del país de origen. En general, las personas que buscan protección de otro país, o sea, las personas refugiadas, no siempre son exiliadas a través de un acto formal, como lo que ocurrió en los años 70, y otras veces simplemente se les niega la protección sin que exista un documento que lo pruebe fehacientemente, como sería en este caso el exilio. Las listas, las personas en las listas negras, ese tipo de actuación, ahora algunos estados se cuidan de no usarlos, pese a que hacen exactamente lo mismo, pero de otras formas. Pero estos procesos, por supuesto, no quedaron encapsulados en los años 70, tristemente, porque podríamos estar hablando de una institución que ya no existe o que ya no es necesaria, sino que constantemente estamos frente a procesos donde países de origen de determinadas personas niegan la protección a esas personas, por lo que éstas se ven obligadas a buscar la protección de otros países, lo que implica partir involuntariamente, de manera forzada, a un país normalmente desconocido, con el que no se tiene necesariamente lazos, porque acá se estaba hablando de un país con el que tenemos lazos, pero es gracias a un proceso histórico, no necesariamente ocurre así. En general no se va tan lejos, que también es algo interesante de pensar. Normalmente se busca protección en los países vecinos. En general no se va al norte, no es necesariamente sur-norte. Existe una enorme cantidad de personas que hacen procesos de solicitud de refugio sur-sur. Lo digo un poco para que veamos cómo se ha diversificado, cómo ha cambiado, y qué interesante es mirar lo que ocurrió para rememorarlo, conmemorarlo, y también para proyectarlo a lo que está pasando en los días de hoy. Y para conversar de este tema tan interesante, vamos a tener 4 invitados, 2 de ellos de forma remota y 2 de ellas aquí en cuerpo presente. Y sucintamente los voy a presentar para quienes no les conocen.
Y tenemos entonces online a Tucapel Jiménez, que es embajador de Chile en Suecia. Tiene un diploma en Ingeniería en Ejecución Eléctrica en el Instituto Superior Técnico Profesional de Estocolmo, Suecia, y un diploma en Gobierno y Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Él es una persona originaria de Chile, pero como vemos con grandes lazos con Suecia. Es hijo de Tucapel Jiménez Alfaro, que me imagino que algunos de ustedes sabrán quién es, ¿no? Que fue asesinado también por la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile, la DINA, en 1982. Actualmente integra un grupo de nominación de candidatos de la Fundación Harald Endelstam, organismo que otorga el Premio Internacional de Derechos Humanos en Suecia. También fue presidente del Grupo Interparlamentario Chile-Suecia. Y en 2007, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, firmó, en representación de la Presidenta de la República, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en París, Francia. También tenemos con nosotros a Rosana Dresdner, que es directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, periodista de la Universidad de Chile, autora, con amplia experiencia en el área de comunicaciones y en la dirección y gestión comunicacional, asuntos corporativos, comunicación política, algo que hoy creo que está más vigente que nunca. Tengo que hacer la alusión porque creo que después de los últimos desarrollos en nuestro país, creo que tenemos un problema con la comunicación política en general, en la que se ha desarrollado una carrera como asesora de autoridades políticas. También ha sido directora de comunicaciones de la Cámara de Diputados, jefa de comunicaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, asesora de comunicaciones de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Chile. Fue asesora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile durante la campaña de comunicación nacional e internacional para implementar el derecho al voto de los chilenos en el exterior y asesora de prensa del expresidente Ricardo Lagos. Rosana y sus padres vivieron su exilio en Suecia también, pero ella regresó en 1986, lo que deberíamos decir que es un acto de valentía, porque en 1986 este país todavía no había vuelto a la democracia, para poder estudiar nada más y nada menos que periodismo. Otro acto, otra declaración. En paralelo se involucró en el movimiento contra la dictadura militar e integró las Juventudes Comunistas de Chile. Trabajó en el seminario El Siglo, donde sus reportajes sobre el informe Rettig, escrito bajo el seudónimo de Gabriela Cid, obtuvieron el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en 1992 a la mejor investigación periodística. Con nosotros también está remotamente Alfredo Zamudio, director de la misión en Chile del Centro NACEN para la Paz y el Diálogo. Este es un centro de conocimiento y punto de encuentro para el diálogo y la resolución de conflictos, que ofrece cursos y apoyos para facilitar los diálogos y está activo tanto en Noruega como a nivel internacional. Alfredo es originario de Arica y ha vivido en Noruega desde 1976. Tiene más de 30 años de experiencia en gestión de derechos humanos, emergencias humanitarias, transformación de conflictos en lugares como Colombia, Sudán, Timor Oriental, entre otros. Antes de iniciar sus labores en el Centro NACEN, fue director del Internal Displacement Monitoring Center en Ginebra. Tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y recibió en 2010 la Orden de Timor Oriental por su labor humanitaria en ese país. En Chile, desde noviembre del 2019, con el apoyo del gobierno de Noruega en este centro, ha llevado a cabo más de 260 actividades de diálogo, entre encuentros, charlas y talleres. En septiembre del 2021 fueron invitados por las 7 universidades de la Araucanía y por el obispo Vargas, que en paz descanse, para contribuir a la reparación de relaciones entre el pueblo mapuche, Chile y sus instituciones. Desde entonces han realizado 50 talleres de diálogos en la región. El manual Nansen para el diálogo ha sido traducido al castellano y al mapudungún. Han colaborado también con nuestra universidad, con la Universidad Católica, con la UMCE, con la Universidad Alberto Hurtado, con la Universidad de Tarapacá, con la Universidad de Concepción. Y por último tenemos a alguien de nuestra casa, de la Universidad de Chile, Loreto Rebolledo González, decana y profesora titular de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, periodista y antropóloga, con maestría en Historia Andina y un doctorado en Historia. Loreto es académica del programa y Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, del cual es cofundadora. Ha dictado clases en programas de magíster y doctorado en instituciones de educación superior en Chile, Bolivia y Ecuador. Sus líneas de investigación abarcan 3 ámbitos:
transformaciones en las identidades y relaciones de género, especialmente en el espacio rural, género y academia, y memoria y exilio. Es autora de varios libros y numerosos artículos. Entre sus publicaciones destaca Memorias del desarraigo, Testimonios de exilio y retorno de hombres y mujeres de Chile. También ha participado anteriormente en seminarios sobre el exilio chileno. Por ejemplo, el seminario organizado por Memoria y Justicia en conjunto con la Asociación Americana de Juristas, Rama Chilena y la Comisión de Ética contra la Tortura de Chile en 2006. Y por último, pese a que solo moderaré, me presento para que sepan quién está hablando. Mi nombre es Cecilia Domínguez, soy profesora de Clínica Jurídica e investigadora del Centro de Derechos Humanos y actualmente la directora de extensión de la facultad. Si bien me dedico a los derechos humanos y mi historia familiar también está arraigada en el exilio, como la de muchos en este país, no en Suecia, sino que en Canadá, sí es cierto que no trabajo el tema de memoria y exilio en particular, pero fui abogada de refugio durante 15 años, por lo que la experiencia del refugio me es bastante familiar. Hoy, primero vamos a escuchar por alrededor de 10 minutos a nuestras y nuestros ponentes que nos van a dar su visión sobre estos temas. Luego de ello vamos a compartir algunas preguntas que hemos pensado nosotros que serían interesantes de revisitar o reflexionar en conjunto. Y por último vamos a tener un momento donde las personas presentes van a poder hacer preguntas, comentar reflexiones y los y las ponentes podrán también responder a ellas en caso de que así lo estimen conveniente. Partiremos entonces con Tucapel Jiménez, que está conectado a distancia, y confío que Zoom, como está en presentación del hablante, en un momento que él hable, nos mostrará él, y vamos a poder escucharlo entonces en sus primeros 10 minutos. Muchas gracias, Tucapel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quisiera comenzar saludando a los dueños de casa, a don Pablo Ruiz-Tagle, que es decano de la Facultad de Derecho, a todos los integrantes de esta prestigiosa universidad, a mis colegas embajadores de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, a mis colegas que están en el panel, Rosana Dresner, Alfredo Zamudio, Loreto Rebolledo, y a usted también, Cecilia, saludarla con mucho afecto. Estaba escuchando atentamente las palabras de los antecesores y la verdad que yo quiero felicitar a la universidad y a las embajadas, a los embajadores por esta iniciativa, porque es tremendamente importante, sobre todo en un año que para todos es distinto, especial, es diferente, porque son 50 años de conmemoración, de reflexión, de lo que nos tocó vivir como país. Podríamos ponerle la palabra que queramos, digamos, pero nos tocó vivir, ¿no es cierto?, algo tremendamente difícil, trágico, horrible para algunos, y yo creo que siempre hay que tener la mirada de recordar, homenajear a quienes primero murieron defendiendo la democracia y después quienes murieron tratando de recuperar nuestra democracia. Eso nunca podemos dejarlo de lado y siempre también de la mano con el anhelo de verdad y justicia. Pero también tenemos que tener una mirada de presente porque, sobre todo hoy día, con la preocupación que tenemos muchos de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Cada vez está el sentimiento de que las personas tienen menos valor por lo que significa la democracia. Y este año puede significar algo tremendamente importante que no solo para Chile, sino para el mundo. Yo lo he dicho acá en Suecia, con todos los suecos y suecas que me ha tocado hablar, he dicho, esta es una oportunidad para sumarse a nuestra conmemoración, por supuesto, pero también es una oportunidad para el mundo, para decir, mire, lo que ocurre, lo que le ocurrió a Chile hace 50 años, cuando perdió su democracia, vinieron 17 años de horror. Entonces yo creo que eso también está de la mano ahí directamente relacionado con lo que es presente y futuro. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente importante esta actividad y por eso felicito a la universidad y a los embajadores y embajadoras que están haciendo posible este seminario. Hablar del exilio, a mí me tocó, ¿no es cierto?, oír mi exilio, pero ya Cecilia definía lo que era el exilio. Yo creo que es súper importante eso, partir definiendo, porque el exilio casi siempre, o siempre, mejor dicho, está asociado o viene de la mano de un componente de sufrimiento.
vale decir, siempre hay una causa que obliga a la persona a tomar la decisión de cambiar radicalmente su vida. Puede ser por diferentes motivos, problemas humanitarios, políticos, económicos. Siempre hay un factor, un componente de dolor detrás de ese cambio radical de vida. Se sale del país por una violencia institucional y el exilio, fíjense que tiene una larga historia, una tradición, mejor dicho, en la historia, porque ya en la antigüedad los griegos, el mayor castigo para los griegos eran dos, digamos, era la ejecución o el destierro. Entonces eran los peores castigos que ya existían en ese entonces. Y a pesar, fíjense, porque cada uno vivía su experiencia personal de diferente manera, siendo tan doloroso el exilio, para algunos en algún momento, si uno pudiese rebobinar, retroceder el tiempo, y yo estoy seguro que esto lo comparten muchas familias de la Organización de Ejecutados Políticos, en el mío propio también, yo hubiese dado, hoy día daría cualquier cosa, porque mi padre lo hubiesen exiliado y no lo hubiesen asesinado, a pesar de lo doloroso y trágico que muchas veces resulta el exilio. Son experiencias de cada uno. Mi experiencia familiar, la mayoría de ustedes la conocen, ¿no es cierto? Salió desde el año 82, con mi madre, lo único que rogábamos cuando vivimos esos años muy difíciles, porque fueron 3, 4 años terribles, ¿no es cierto?, de amenazas, de seguimiento, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y nosotros, en ese entonces, con mi madre, rogábamos que a mi padre lo expulsaran del país. Era como la alternativa mejor. Lamentablemente eso no ocurrió, ¿no es cierto? Fue asesinado, como decía Cecilia, por la Dirección de Inteligencia del Ejército. Y ahí viene el exilio, lo que comprenderán lo difícil que es desarmar un hogar de toda la vida en un mes. Tuvimos que hacer maletas, desarmar y partir, y llegar a un país que en ese entonces era para nosotros completamente desconocido. Uno llega, yo siempre lo digo, uno llega como un completo analfabeto, porque no sabe escribir, no sabe hablar, no sabe, hubiese sido otro país, al menos en Chile tenemos clases en la secundaria de inglés y francés teníamos, pero acá llegamos a un país completamente distinto para nosotros, con una cultura completamente distinta, un idioma que no conocíamos para nada, ni siquiera sabíamos decir hola en sueco, y eso por supuesto que dificultaba más aún la adaptación. Y los primeros años siempre fueron muy difíciles, ¿ah? Yo creo que para todo el mundo, todo lo vivió, la mayoría, no la mayoría, pero muchos compatriotas vivieron con las maletas listas. Lo decían ahí, que ellos no, que estaban de paso en Suecia, que el próximo año volvemos a Chile. Y eso yo creo que le afectó indirectamente o directamente a los hijos. Yo el otro día en una actividad acá en la embajada me encontré con unos jóvenes y me decían, nosotros crecimos escuchando a mis padres que estábamos de paso acá y que en unos meses más volvíamos a Chile. Y ya llevan 40 años acá en Suecia. Entonces, a ellos decía, a mí no me afectó tanto, el mayor, el menor me decía sí, a mí algo me afectó porque yo nunca me pude acostar bien, porque estaba siempre con mi mente pensando que nos volvíamos. Y eso, incluso he escuchado, ¿no es cierto?, historias terribles. Muchos, por ejemplo, vivían acá, pero mantenían la mente, o se mantiene la mente directamente en el lugar de origen, y no en el lugar de acogida. De hecho, había muchos casos que estoy hablando de los años que vivía acá en el exilio, ¿no es cierto?, que decían que cerraban sus puertas con las ventanas, con llave y todo, porque estaba todavía el sentimiento de miedo en lo uno. Así que bueno, el exilio obliga a la adaptación a otro medio, a otra lengua. Es muy difícil, y lo que uno hacía en su país ya no lo podía hacer en el país de acogida. Entonces, todo eso también lo hacía a uno perder el sentido y provocaba un sentimiento de angustia que muchas veces también se traspasaba a la familia. Pero hoy también, devolviéndome el tiempo, creo que lo más importante fue haber aprendido el idioma. Yo creo que eso permitió la adaptación de mejor manera.
y crea esto que se llama biculturismo, ¿no es cierto?, que en el fondo se adapta a uno sin perder la identidad propia. A pesar de todo estos inconvenientes que yo relato, una de las cosas que más rescato es que para mí lo principal fue que en este país, en Suecia, que nos abrió las puertas, ya nombraron a Olof Palme, a Harald Edelstam, dos tremendas personalidades de Suecia que tuvieron la mirada solidaria con un país que estaba al otro lado del mundo y le abrieron las puertas de Suecia a Chile en el momento que Chile más lo necesitaba. Fueron capaces de tener esa mirada solidaria. Y acá nosotros llegamos, ¿no es cierto?, con todo esto que yo he dicho, con todas estas dificultades, pero logramos poder desarrollarnos como personas, crecer, estudiar, casarnos. En el caso mío, mis hijos, los tres, nacieron acá, y eso yo creo que va haciendo que va creando un cariño con este país de acogida y de agradecimiento a la vez, ¿no es cierto?, que se transforma en un lazo muy, muy fuerte, porque hoy día los lazos de amistad entre Chile y Suecia, que tienen más de 200 años, están cada vez más fuertes por la cantidad de chilenos y compatriotas que vienen acá, como lo decía bien Tomás en su intervención. Hoy de vuelta acá en Suecia me toca asumir el honor, ¿no es cierto?, de ser embajador, representar a mi país, representar al presidente de la República, Gabriel Boric, y me ha tocado reencontrarme con esta comunidad y he encontrado algo tremendamente interesante, y lo dijo Tomás también en su intervención, cosa que cuando yo vivía acá y cuando llegamos era bien difícil pensar que iba a ser así, pero la mayoría de los suecos que me ha tocado hablar dicen que la comunidad más integrada a Suecia hoy día es la chilena. Y están nuestros compatriotas en todos los sectores de la sociedad. Aquí recibí la semana pasada a un ingeniero civil, estudió acá, llegó justo en el año que yo llegué, y está a cargo del proyecto más importante que se está construyendo acá en Estocolmo. Y así, las personas mayores le ha costado esto muchas veces. A mí me toca también conversar con ellos, me dicen la preocupación que ven que sus hijos no tienen este lazo tan cercano con Chile. Y yo le digo, mire, lo que ustedes ven como algo negativo, yo lo veo como algo tremendamente positivo. Si yo me hubiese quedado a vivir acá, yo hubiese querido que mis hijos se integraran en un 100% Suecia, sin perder, por supuesto, la mirada o la historia, sus raíces, pero la realidad de ellos acá, y uno me decía que no van a votar para las elecciones de Chile, pero votan en las de Suecia, me decía yo. Sí, bueno, eso es lo importante, ¿no es cierto?, que en las de Suecia votan. Pero bueno, en resumen, yo creo que el exilio es una experiencia traumática, es una violación de los derechos humanos, provoca pérdida de identidad. La identidad permite, ¿no es cierto?, sentirse aceptado en un lugar y provoca esta pérdida de identidad. Y sobrellevar los duelos, en el caso mío y en el caso de cualquiera, es siempre difícil, pero si ese duelo viene acompañado de una ruptura fuerte con el país de origen, generalmente es mucho más difícil, ¿no es cierto?, porque trae mucha depresión y angustia. Para terminar y no alargarme, no sé cuántos minutos llevo, rescato quizá algo positivo, ¿no es cierto? Y es ver la solidaridad expresada, ¿no es cierto?, o la solidaridad en su máxima expresión. ¿Ah? Como lo dije anteriormente, ¿no es cierto?, que Suecia, un país tremendamente solidario, Finlandia, Noruega, Dinamarca también, yo hablo por Suecia porque me tocó llegar acá, pero le abrieron las puertas a muchos chilenos y le tendieron la mano a nuestro país cuando más lo necesitábamos, y eso no se puede olvidar. Eso va creando un lazo de sentimiento para la mayoría de nosotros que estamos acá. Suecia es nuestra segunda patria, tenemos el corazón dividido, muchos tienen familia allá y acá, y nuestro corazón sigue dividido, pero lo más importante es que siempre, a pesar de esto, que con la mirada que nunca más vuelva a ocurrir ni en Chile ni en ningún lugar del mundo, porque lo que tenemos que ser capaces, con esto termino, de ponernos de acuerdo, y en Chile principalmente, a mí me tocó estar siempre en la Comisión de Derechos Humanos, y una de las cosas más difíciles que me costaba era, sobre todo con un sector del país, era que fuéramos capaces de condenar las violaciones a los derechos humanos, ocurran donde ocurran, ¿ah? Y ser un defensor
de los derechos fundamentales de cada persona. Yo creo que eso es sumamente importante porque podemos tener muchas diferencias en todo, pero en eso debiéramos tener una mirada en común y yo creo que ahí por lo menos va a empezar a cambiar los destinos de nuestro país. Termino, ¿no es cierto?, diciendo que al final o en septiembre vamos a hacer una actividad de agradecimiento a Suecia a nombre de todo el país. Lo vamos a hacer a través de 10 personalidades, partiendo por Olof Palme, Harald Edelstam y muchos que trabajaron solidarizando con Chile, y lo vamos a hacer con el afecto y cariño, el respeto y admiración que se merece Suecia de parte de Chile. Así que le doy las gracias por darme la posibilidad de intervenir y a su disposición. Y un saludo a cada uno de ustedes y todos los presentes que están hoy día escuchando vía telemática y presentes en la sala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tucapel, por tu presentación. Ahora vamos a turnarnos con quienes están presentes y quienes están remotos. Así que le vamos a pedir a la profesora Loreto Rebolledo que haga su presentación. Muchas gracias, Loreto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y agradezco la oportunidad que da la Escuela la Facultad de Derecho de poder recordar y agradecer. Acá se ha hablado, sin duda jugó un papel fundamental Harald Edelstam, disculpen la pronunciación, embajador de Suecia, pero también hubo otras dos figuras tremendamente importantes que se han hecho películas de ellos, por el valor, el coraje que mostraron en el rato en que había gente que era perseguida, que no tenía dónde llegar y que estas mismas personas fueron capaces de no solo de ir a buscarlas, sino de defenderlas en rato en que quisieron quitárselas. Hablo, y disculpen, insisto en la pronunciación, del embajador de Noruega, también, Frode Nielsen, y por otro lado de Tapani Brodero, creo que lo estoy diciendo bien, que era el encargado de negocios de Finlandia. O sea, fueron personas que realmente para los que nos tocó vivir esa época son nombres inolvidables y como digo, afortunadamente el cine ha recogido esa experiencia porque lo que hicieron fue increíble. Así que gracias por la oportunidad de agradecerlo hoy día. Bueno, ahí está. Lo otro que quisiera decir, la presentación que que hizo Cecilia es de la ficha académica, pero yo también fui exiliada. Yo viví 12 años fuera, pero no en Europa. Yo estuve en Argentina y estuve en Ecuador, por lo tanto mi experiencia de exilio es diferente. Sin embargo, a través de entrevistas, el tema del exilio para mí ha sido importante en términos de investigarlo y estudiarlo, desde las dimensiones de la antropología a la historia. Dicho eso, con respecto al tema de la salida, efectivamente el asilo fue una de las vías por las cuales la gente que estaba siendo perseguida salió. Sin embargo, esa no fue la única manera en que la gente salió. Hubo otros que fueron expulsados del país, otras personas que fueron condenadas a pena de extrañamiento, es decir, después de haber estado detenidos tuvieron que salir. Y por otra parte hay un amplio grupo de chilenos y chilenas que salieron de manera, comillas, voluntaria, después de allanamientos, de persecuciones, etc. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que las vías de salida, de una u otra manera también, tienen que ver con las maneras en las cuales se llegó. En el caso de las personas que salieron asiladas, las embajadas resolvieron los temas legales. Por otro lado, cuando llegaron a los países que los acogieron, tuvieron los beneficios en términos de documentación para poder operar. En el caso de una lengua diferente, las posibilidades de aprender esa lengua, de tener un techo, de tener comida. Esa situación no fue la misma que tuvieron las personas que salieron en otras condiciones, es decir, el exilio, el autoexilio o lo que llamaba exilio voluntario. Sin embargo, y creo que acá hay una cuestión que es muy, muy importante y que me parece que es característico además del exilio chileno y el tipo de acogida que tuvo. Aparte de las acogidas institucionales, le hace por parte de los estados, en el caso de embajadores, cuando hubo gente que se asiló, pero también hubo un apoyo gigantesco de una cantidad de organizaciones eclesiásticas de distinto orden, iglesia católica, iglesia protestante, dependiendo de los países a los cuales se llegó, pero también
de organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, y por otra parte también porque el exilio chileno está marcado por lo que fue la Unidad Popular, por lo que fue el golpe militar, la instauración de la dictadura militar. Por lo tanto, hay un sello político y había una simpatía que generó mucha solidaridad respecto al exilio chileno. Creo que esas cosas son importantes de considerar, porque efectivamente las formas de recepción no son las mismas dependiendo de las condiciones y de las situaciones anteriores, las situaciones históricas y de contexto en las cuales se sale. Entonces también, en la medida que el exilio chileno tenía una marca política grande, pluripartidista, porque había gente, exiliados, había comunistas, socialistas, gente del MAPU, gente del MIR, gente que tenía militancia más sindical que partidaria, incluso demócrata cristiana, o sea, era muy amplio, pero en la mayoría de los países donde se llegó había alguna afinidad con partidos y con sensibilidades políticas de ese orden. Por lo tanto, también ahí hubo un apoyo. Creo que además, en el caso del exilio chileno, vuelvo al tema de la solidaridad extrema, porque realmente fue muy importante en seminarios, en conversaciones con otros, con exiliados y con personas estudiosas sobre exilio en otros países, se ve que no en todos los casos hubo la misma recepción. Y el caso chileno, por supuesto, el reconocimiento a lo que fue el intento de hacer un cambio social profundo por una vía democrática, era algo que ya había llamado la atención en el mundo, lo que parece interesante, digamos, por una parte. Por otra parte, la forma en la cual muere Allende después de un bombardeo de La Moneda, la brutalidad de la represión que se desata, que en Argentina también hubo una represión brutal, en Uruguay y en otros lados. Sin embargo, el hecho de la muerte de Allende en La Moneda, la forma en la cual muere, por otra parte, también el que Pinochet y la Junta Militar, pero sobre todo Pinochet, se transforman en el ícono del dictador latinoamericano. O sea, hay un tema de imagen que se va instalando a nivel mundial que hace que la sensibilidad con la que se acoge a los chilenos fuera bastante especial. Respecto a la llegada, a la instalación, obviamente hay diferencias que se van dando según el país al cual se llega, pero también en el caso de hombres y mujeres las vivencias son distintas. También son distintas, tal como lo señalaba Tucapel Jiménez, respecto a la edad. O sea, no fue lo mismo para la gente más joven llegar o para los hijos que para los adultos. Y también hay una cosa a la cual no se le ha dado demasiada importancia, pero que sí la tiene, y sobre todo pensando en algunos países nórdicos, el tipo de apoyo que dieron en relación al tema étnico. Me quiero referir a lo de género básicamente y a lo otro, porque hay vivencias de exilio que las mencionó Tucapel recién, ¿no es cierto? Esa idea de estar siempre viviendo con los pies en el país al que se llegó, pero siempre pensando en Chile, en lo que está ocurriendo allá, en un vaivén permanente de ida y vuelta. O sea, hay cosas que son comunes al exilio, esta ambigüedad respecto a la sociedad de llegada, en que agradezco los beneficios, pero extraño lo que es mío, me molestan ciertas cosas de la cultura, son cosas que están permanentemente presentes, ¿no es cierto? En todas partes pasa lo mismo, y esas son vivencias, digamos, para el conjunto. Por otra parte, en el caso de las mujeres, y acá a partir de los testimonios que yo recogí, el exilio implicó, o sea, no quiero negar la carga de dolor, la sensación de castigo que implica tener que salir de tu país, de tu lugar, hacia otro, sin tener la certeza de cuándo vas a volver, pero siempre queriendo volver. O sea, sin negar esas dificultades, creo que también el exilio abrió oportunidades. Abrió oportunidades a un país que si nos pensamos en los años 70, Chile era un país, bueno, seguimos siendo igual de chicos, pero estamos menos aislados gracias a las tecnologías, gracias a que el mundo hoy día se globalizó, que tenemos otras maneras de acercarnos, pero en los 70 no era así. Los viajes en avión eran para grupos privilegiados, era muy poca la gente de este país que podía hacerlo.
se hablaba por teléfono y hablar por teléfono era carísimo, no había celulares. El correo se demoraba mucho, entonces la sensación de aislamiento era muy grande, por lo tanto el salir a otro espacio, igual con todo la pena, la sensación de castigo, etcétera, igual era un desafío a mirar y a ampliar las miradas. Y en el caso de las mujeres, sobre todo las que llegaron a países en los cuales el feminismo había logrado avanzar, fue tremendamente importante. O sea, los testimonios que yo he recogido indican eso. A la luz de la interacción con las personas de la sociedad de llegada, pero además de los mismos beneficios y la forma en la cual se miraba a los grupos familiares que habían llegado. El exilio chileno fue, además de joven, pluripartidista, multiclasista, fue un exilio que se caracterizó por el tema político, pero era un exilio familiar. Entonces, en la lógica, en la forma de pensar, que no solo era chilena, era muy latinoamericana por lo demás, pero la familia, el jefe de familia era la persona que encabezaba, por lo tanto los beneficios se suponía, y eso sí ocurría en países latinoamericanos, que llegaban al jefe de hogar. Sin embargo, en países nórdicos y en otros países europeos donde el feminismo había logrado avanzar, la ayuda no era para la familia. Por lo tanto, tenía ciertas ventajas, porque también las mujeres podían ser capacitadas, también pudieron aprender la lengua, también se les dio la posibilidad de estudiar, de acceder a trabajo, lo que les abrió un camino que no necesariamente era el que podrían haber tenido acá. Creo que eso fue muy importante y no es casual que muchas de las mujeres que vuelven y que tuvieron la posibilidad de interactuar y de beneficiarse de esa amplitud de mirada, de entender que los derechos de hombres y mujeres eran iguales, cuando regresan, comienzan a trabajar con organizaciones de mujeres acá, luchando justamente por los derechos de las mujeres. O sea, alimentan al feminismo que se había desarrollado acá en Chile. Esa es una dimensión que creo que es importante de relevar. Por otra parte, yo señalaba lo étnico. En algunos países, no recuerdo en este rato cuál, pero en más de uno de los testimonios que yo recogí, se planteaba que había el reconocimiento por parte de los estados a presentar ciertos proyectos que permitían que la gente mantuviera su cultura, ya fuera desde el lado de organizaciones musicales, historia o lo que viniera. Y acá hay una cosa que ocurre, una situación bastante interesante en relación básicamente al exilio de hombres y mujeres mapuches. Muchos de ellos, algunos eran estudiantes, pero habían otros que eran campesinos, que era gente que vivía en el medio rural. Cuando llegaron tuvieron posibilidad de aprender la lengua, de capacitarse, al igual que los demás, pero también cuando vieron esta posibilidad de poder hacer proyectos que permitieran trabajar sobre ciertos elementos que a ellos les parecían importantes de su cultura, aprovecharon ese beneficio y lo aprovecharon no en función individual, sino en función de pensar los mapuches. Entonces, decir, bueno, hubo un primer encuentro que se hizo en Inglaterra, pero donde vino gente de distintos lugares, donde se empieza a plantear, ¿no es cierto? Acá, sí, somos todos exiliados, somos todos chilenos, sin embargo no es lo mismo ser exiliado, chileno y mapuche. Y empieza una reflexión, bueno, ¿qué es lo que es ser mapuche? Y se empiezan ellos mismos a organizar en función de organizar a comunidades, a organizaciones que recién comenzaban a armarse acá en Chile, que posteriormente fueron organizaciones que hicieron, retejieron tejido social y que permitieron, ¿no es cierto?, que la gente tuviera una visión distinta, porque el temor que quedó, sobre todo en las áreas rurales, después del golpe fue brutal. La represión fue salvaje en todas partes, en todos los lugares. Sin embargo, en las áreas rurales, era gente muy cercana y muy conocida la que secuestró, la que torturó, la que mató. Por lo tanto, el miedo en las zonas rurales era muy fuerte y en el mundo mapuche fue especialmente violento. El golpe, de hecho,
comenzó, entre comillas, una semana antes o 10 o 15 días antes, en una zona del sur de Chile, en Nehuentúe, donde llegaron grupos militares que tomaron detenidas a personas mapuches y ahí los colgaron, los hicieron colgados de helicópteros, vuelos rasantes. O sea, todo esto antes del 11 de septiembre. Entonces, el temor que estaba instalado ahí era muy grande, por lo tanto, fue fundamental el apoyo que se dio desde estas organizaciones de afuera, no solo en términos del dinero, porque y esta fue una característica clásica, no solo del exilio chileno, de todo el exilio latinoamericano, de juntar dinero a través de peñas, de eventos musicales de distinto orden, para, bueno, la famosa venta de empanadas, ¿no es cierto? Para que la gente pudiera enviar ese dinero a organizaciones en Chile que estaban tratando de, más que resistir, de volver a organizarse, ¿verdad? Entonces, creo que esas dos dimensiones son muy, muy interesantes y darles un poco, creo que es bueno darle una vuelta un poco más allá, en términos, pensando hoy día en la migración que tenemos, ¿verdad? El refugio en Chile hoy día, no, las personas refugiadas, que aparecen como refugiados, como exilio político, reconocidas, no son demasiadas. Sin embargo, tenemos también gente que llega y que ha salido de países como Haití por la violencia o que se movió desde Colombia después del conflicto, que también son personas que vienen con una situación de temor, de persecución, que de una u otra manera se asemeja a lo que ocurrió con nosotros en el 73. Muchas gracias, Loreto. De todas maneras, vamos a tener también un momento para preguntas y contar de nuevo cosas, así que hay temas que vamos a poder reabrir. Ahora le vamos a dar la palabra a Alfredo Zamudio, que está, bueno, online. También, bueno, son 10 minutos, que para ser justos, digamos, en la entrega del tiempo, son unos 10 minutos con vocación de 15, pero digo, para que nadie diga que no estuvo en igualdad de uso de la palabra, pero entonces le damos la palabra a Alfredo y escuchamos qué es lo que él nos va a contar sobre esta temática. Buenos días. Espero que esté muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Saludos a todas y todos. Saludos desde este pueblito en Lillehammer, al norte de Noruega, al norte de Oslo, y donde yo trabajo para el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. En la presentación que hicieron ustedes de mi persona mencionaron de que yo trabajé para el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno hace algunos años atrás. Y utilizando eso, me permito mencionarles de que muchas situaciones de refugio, de exilio, empiezan con desplazamiento interno. Y el desplazamiento interno es cuando alguien tiene que tomar una decisión o toman la decisión por ellas de no poder vivir en su casa y se tiene que ir a buscar refugio a lo más cercano. Y usualmente eso sucede dentro de su país. Y luego va rebotando de lugar en refugio, hasta cruzar una frontera, si hay una frontera que está abierta para esa persona. Yo quiero contarles la historia de un niño. Yo tenía 12 años para el golpe de Estado. Yo vivía con mi papá en Arica, en un pueblito, en un poblado al norte de Arica, que se llamaba en ese entonces Gallinazos. Y al día siguiente del golpe, mi papá fue detenido mientras que yo estaba comprando comida, porque mi papá me había dicho que teníamos que cruzar la frontera, irnos caminando al Perú. Mientras yo estaba ahí en la tienda, lo vi que lo detuvieron, pasaron por delante mío, y en mi mente de niño, de 12 años, no entendí lo que yo estaba viendo. Lo vi adentro de un furgón de carabineros, una camioneta, pasó por delante mío y luego, después de tratar de entender qué es lo que estaba pasando, me fui caminando a Arica, hice dedo y me pilló el toque de queda. Llegué a la casa de un amigo que se llamaba Gastón Valenzuela. En la casa de Gastón vimos las noticias junto a Oscar Ripoll. Los menciono
porque Gastón y Ripoll fueron fusilados en octubre del 73. Como les decía, yo era un niño, tenía 12 años, quedé solo. Y ese componente es importante en nuestra memoria, que yo no sé cuántos niños les pasó esto, pero la historia de todos esos años ha sido contada por adultos de ese entonces. Es importante también pensar qué pasó con los niños o que quedaron totalmente solos o que quedaron parcialmente solos. Yo quedé totalmente solo. Dormí en piso de tierra, pasé hambre. Algunos de ustedes que me conocen físicamente saben que yo mido 2,5 metros. No medía 2,5 metros en ese entonces, pero era grandote. Conseguir ropa era imposible. Gracias a las iglesias conseguí ropa, zapatos, pero los zapatos eran muy chicos. Y tenía heridas, podridas. Después de unos meses, logré contacto con la Vicaría de la Solidaridad, quienes un médico de la Vicaría me atendió. Y fue una de las primeras veces en todo ese tiempo que yo me sentí humano, que una persona me atendiera, me viera los pies todos sucios, mugrientos, zapatos, pero malísimos, y que esa persona me tratara con dignidad. Logré acogida con algunos amigos, logré acogida con algunos familiares durante algunos meses, y fui siguiendo a mi padre de prisión en prisión, hasta que llegamos a Santiago en 1976 y el embajador Frode Nielsen lo había entrevistado para salir a Noruega. Los buenos oficios también de Roberto Cossack y de Lise Nelkin, quienes trabajaban para el entonces se llamaba el CIME. Y mi papá fue liberado en el aeropuerto de Pudahuel. El embajador noruego lo cogió debajo del brazo, debajo del codo, y les dijo a los gendarmes, ahora asumo yo. Le sacaron las esposas, nos acompañaron a la pista del aterrizaje, y un avión nos llevó primero a Buenos Aires, Río, Monrovia, Zúrich, Copenhague y Oslo. En el vuelo de Copenhague a Oslo, que era el último vuelo de la noche, a las 9 de la noche, había un señor de negocios al lado mío, y mi papá me dice, pregúntale al gringo si nos puede prestar las revistas y los periódicos para leer algo sobre el país, porque no teníamos mucha idea de dónde íbamos. Sabía que era el norte, pero nada más. Y yo le pregunto, no sé cómo, a este hombre que está al lado, y él me dice, no. Entonces yo trato de suavizar ese no a mi papá y le digo, no, me dice que no, que la está leyendo. Mi carrera diplomática creo que empezó ahí. Y mi papá me dice, no te preocupes, yo he escuchado que los gringos comen mucha comida en lata y se ponen agrios. Y ese fue mi primer encuentro con lo nórdico, con lo escandinavo. Nos recibieron en una casa de refugios en Oslo. Ese año no llegaron muchos refugiados a Noruega, no había muchos refugiados. Ese año fuimos 156 refugiados. La mayor parte éramos de Chile, algunos de Bolivia y de Argentina y de Uruguay. Yo dejé de tartamudear 2 semanas después. Mis pesadillas también se fueron. Tenía 15 años cuando llegué a Noruega. ¿Se acuerdan de la música ABBA? Yo descubrí a las chicas noruegas. Empecé a estudiar. Para mí fue una liberación. Una mochila de 300 kilos de peso que se me sacó de encima. Yo pude empezar a recuperar mi vida como niño, como joven, para aprender, para estudiar, para dormir, para comer, para vestirme con ropa que me parecía bien. Mi padre y yo éramos diferentes. Mi papá lo pasó muy mal en la cárcel, obvio, sintiendo él todo ese remordimiento de conciencia que yo estaba solo y él lo sabía. Y cuando su forma de sobrevivir en Noruega fue de ser amable. Él caminaba por las calles de Oslo saludando a todas las personas con hola, muy buenos días, así con un español un tanto exagerado, hasta que alguien le respondió en español y le ofreció trabajo. Y el primer trabajo de mi padre fue limpiar pisos en el correo de Oslo.
Y ese fue el destino de muchos refugiados aquí en Noruega, hacer aseo y tratar de recuperar más que nada el control de la vida, de poder acostarse cuando él quería, de poder levantarse cuando él quería, porque eso no le era posible cuando estaba en la cárcel. Aparte de estudiar, para mí también fue un encuentro con cosas que no me gustaron. Noruega, un país amable, suave, democrático, pero también me di cuenta bien rápido del racismo. Me di cuenta de la discriminación contra los pakistaníes y contra los latinos. Y sucedió algo bien interesante, no agradable, pero interesante, que en la colonia latina también había como una discriminación hacia otros. Decían, no, es que nosotros no somos como los pakistaníes. Yo me rebelé joven contra eso y empecé a trabajar contra el racismo a los 19, 20 años. Y fue mi primer intento de transformar algo en una forma pacífica. Yo recuerdo bien consciente que era tratar de encontrar palabras de cómo transformar algo sin meter más la pata. Y eso me ha acompañado mucho en las distintas tareas que me ha tocado la suerte de hacer. Y luego me he encontrado con otras componentes de Noruega. Esa democracia que no es rígida, pero que acepta todas las diversidades. Todos sus dolores. Me acuerdo, ustedes también se acuerdan de la matanza del 22 de julio del 2011, donde una persona racista, nazista, asesina a 77 personas por el solo hecho de que esas personas y esos jóvenes creían en una multiculturalidad. Estos países nos han dado una vida, a Tucapel, a mí, a muchos, a miles. Pero eso no significa que estos países no sean también mejorables y que la convivencia aquí también necesita mejorar. Pero lo que ha sucedido conmigo personalmente es que, aparte del cambio de todo lo que me pasó a mí, lo que pasó a mi padre, he aprendido también que esa experiencia puede ser útil para transformar cosas en este país y también me ha sido útil para trabajar en otros lugares. Y yo quiero cerrar contándoles una pequeña anécdota. Tuve hace unos 20 años atrás, 15 años atrás, un trabajo como coordinador de ayuda humanitaria en un campamento de desplazados internos en Sudán, en Darfur. En el medio del desierto, un mar de carpas, 23.000 hogares. Y un día yo voy al campamento y los jeques del campamento me dicen, Mabruk, hermano, felicitaciones, hermano. Y no capté en realidad de qué me estaban felicitando. Y me dicen, Chile tiene una mujer presidente. Y yo por supuesto que sabía que iban a haber elecciones, pero yo no estaba enterado de lo que había sucedido la noche anterior. Y yo empecé a reflexionar del cómo algo así causaba impacto en el medio del desierto de Sudán. Ellos recogían eso, me felicitaban a mí por el hecho de que fuera una mujer presidente. Estos eran hombres que tenían 4 esposas. El rol de la mujer y el estatus de la mujer no era fuerte y no es fuerte. Pero para ellos, este símbolo de Chile que estaba ahí era algo de esperanza. Y en mi trabajo en asistencia humanitaria, en derechos humanos, también mi historia y la experiencia colectiva de Chile ha sido muy útil. Porque en estos pueblos decían, Alfredo, tú no eres como los otros gringos, tú no has estudiado esto, lo has vivido. Y eso ha sido muy útil también para ayudar a transformar otras situaciones difíciles. Yo les quiero decir, solamente cerrar con que, ¿por qué es importante darle un espacio a todo esto? No por la nostalgia que decíamos a la introducción, sino que los noruegos tienen un dicho, que para saber para dónde uno va, tienes que saber de dónde vienes. Porque necesitas 2 puntos cardinales para encontrar el rumbo. Y no es que tú vas a regresar a lo que hubo, pero si sabes lo que hubo, puedes transformar lo que hay y puedes prepararte para el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por tus palabras.
Han sido profundamente conmovedoras, yo creo, e interesantes también, la mirada que nos planteaste. Ahora vamos a darle la palabra a Rosana Dresdner, perdón, no soy muy buena con los apellidos, también para que nos cuente su visión sobre esta temática. Buenos días, me sumo a los agradecimientos a las embajadas y los países escandinavos, con quienes tengo mucha cercanía, también a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mi alma mater, a quien también me siento muy cercana. Hablar sobre este tema, que es un tema que yo creo que, como lo dice Alfredo, y como lo escuchamos en Alfredo, y como lo escuchamos en Tucapel, es un tema que, y también de Loreto, que cruza nuestras vidas, ¿no? Haber sido exiliado es algo que nos cambia. En el caso mío, yo creo que me cambió para mejor, y que es algo que uno lleva consigo toda la vida. Creo que se dijo en mi presentación, yo también soy escritora y he decidido leer un relato de lo que fue mi primerísimo periodo en Suecia. Se llama El milagro de pertenecer. A los 12 años, mi conciencia política se asemejaba mucho a la concepción de las películas de vaqueros. Estaban los buenos y estaban los malos. Y los malos, obvio, siempre pierden al final. Creo que eso estuvo en el trasfondo del asombro y perplejidad que caracterizó la percepción de mi primer año en Suecia. Como en este caso habían ganado los malos, nada de lo que sabía o en lo que creía hasta entonces era ya seguro. Así, creo que todo lo que vino después de desarmar nuestro hogar en un mes, echar en una maleta todas tus pertenencias y partir, lo viví con asombro y perplejidad y cierta expectación. Llegamos a un país cubierto de nieve, a un barrio en construcción, a un departamento que era un cuarto del tamaño de nuestra casa, a una vida muy estructurada, pero acerca de la cual no sabíamos nada y a la que teníamos que aprender a adaptarnos desde cero. Pero no recuerdo haber sentido tristeza, sino más bien perplejidad, asombro y finalmente mucha curiosidad. Mi primer día en el quinto básico de la escuela del sector donde vivíamos, Eriksskolan, fue a menos de una semana de haber llegado a Uppsala. Me sentí como un animalito de zoológico en exhibición. Yo no me parecía a nada de lo que ellos habían visto antes en su sala de clase. La profesora, que intentaba hablar algo de italiano conmigo, me hacía muchas preguntas. Mis compañeros de curso le hacían preguntas a ella para que las transmitiera a mí. Yo no entendía ni una sola palabra, así es que tampoco emití ninguna palabra en respuesta. Así transcurrieron varias semanas. Yo no entendía nada de lo que se hablaba en clases y me dedicaba a leer libros en español durante todo el día. Emilio Salgari era mi preferido. Solo participaba en matemáticas y educación física, dado el lenguaje universal que utilizan tanto los números como el cuerpo. A pesar de que era invierno, lo recuerdo todo lleno de colores. La sala de clases, la ropa de mis compañeros, los libros y los cuadernos. Y todo me parecía asombroso. ¿Por qué mis compañeros eran tan delgados y tan altos? ¿Cómo podía el pelo ser tan rubio y brillante? ¿Por qué mi ropa era tan extraña comparada con la de ellos? ¿Por qué hombres y mujeres jugaban a las mismas cosas en los recreos? ¿Por qué casi todos pololeaban a esa edad? ¿Por qué me parecían tan libres? ¿Y por qué se daban el trabajo, cada recreo, de intentar hablar conmigo, de saber más de mí, cuando era obvio que no había forma de comunicarse? Todo me parecía tan asombroso, y todo abría un mundo de posibilidades desconocidas. Durante ese periodo de silencio obligado, abrí mucho los ojos, agudicé los sentidos tratando de entender lo que me rodeaba a partir de sensaciones, de gestos, de actitudes, de expresiones, ya que no entendía las palabras. Y la sensación que me queda hasta el día de hoy es de acogida.
de la acogida que pueden ser capaces de dar niños de 12 años, simple, concreta, sin palabras. Yo fui parte de ese curso desde el momento en que entré en esa sala. No importaba mi color de pelo, mi apariencia, ni el hecho de que no fuera capaz de integrarme a la mayoría de las actividades. No importaba siquiera si me sentía cómoda o no, era parte. Era un hecho tan indesmentible que ni siquiera yo lo ponía en duda. Con los años he concluido que ese milagro se pudo dar gracias a que los suecos, la sociedad sueca, estaba cimentada hasta el día de hoy de manera tan profunda sobre principios de respeto al ser humano, independientemente de su origen, filiación política, raza, sexo, nacionalidad, edad, y que cualquier interacción se daba sobre esa base. Y esos principios estaban tan enraizados que hasta los niños de 12 años los practicaban, sin siquiera estar conscientes de ello. La barrera idiomática fue cayendo paulatinamente con las clases regulares y pacientes de sueco para inmigrantes, a las que asistía 2 veces por la semana junto a Elizabeth, Oscar, que eran de nacionalidad boliviana, y Sergio, que era de Santiago. Y cuando empecé a comunicarme, accedí a un mundo que con los años y hasta hoy pasó a ser parte indeleble de mi personalidad, de mis creencias y convicciones. No digo que fue miel sobre hojuelas. Sufrí discriminación, soledad, inseguridad, como muchos de mis connacionales, como muchos suecos también lo sufren, como sufren chilenos que nunca salieron de Chile, como sufrimos todos en la vida. Pero la sensación de asombro, la forma de mirar, quedó para siempre. Y siento que eso hizo mi corazón más grande y que lo abrió hacia todo el mundo. Yo sé, esta es una vivencia muy personal y muy inicial, y que de verdad me marcó, y yo creo que tiene que ver con mi experiencia en Suecia y luego en Chile, que tiene que ver con vida. Decía Cecilia al principio que la pérdida de la protección del país de origen es algo que marca. Por supuesto que a mí me marcó, pero también me marcó el acceso a la protección del país que me recibió, y que es una protección que yo ya llevo 30 años de vuelta en Chile, es una protección que nunca he volvido a sentir hasta el día de hoy, como país. Tiene que ver también mi experiencia en Suecia con mucho lo que decía Loreto. Yo no solamente fui mujer en un país donde el machismo está muy disminuido, no digo que no exista, pero la igualdad de género es algo que uno vive, incluso cuando tiene 12 años. Como niña. Es decir, yo crecí en esa igualdad de género. Y es algo que me pesa a mí aquí en Chile hasta el día de hoy, que me doy cuenta en todo momento que cuánto nos falta acá. Siento, por ejemplo, mucho que mi hija, que tiene 24 años, no haya crecido en un país con igualdad de género como lo hice yo. Uno no puede, ni como madre, ni como padre, darle esa posibilidad de acceder a esa experiencia, de qué es lo que efectivamente significa ser un individuo en una sociedad, independientemente de si eres hombre o mujer. Primero eres persona, primero eres ser humano, y el género que tengas es algo que viene después. Y eso es algo que tiene que ver también con el respeto a los derechos humanos. Entonces, estamos abordando el exilio como una violación a los derechos humanos, pero yo creo que también la experiencia de muchos, sobre todo los que vivimos en los países nórdicos, que obviamente no es la misma de otros exiliados que han llegado a otros países, tenemos esa experiencia de un aporte, nos dio una riqueza en términos de aprender lo que puede ser una sociedad con respeto a los derechos humanos, que creo que es un aporte para Chile hoy, de parte de quienes hemos regresado. Nosotros en la Fundación Imagen de Chile, que dirijo a partir de enero, tenemos una línea de trabajo este año también que tiene que ver con incorporar a los chilenos que viven en el extranjero como parte de nuestra imagen país y ver la forma de que ellos también aporten sus experiencias desde otros lugares del mundo a lo que somos como país. Bueno, agradecer, por supuesto, los distintos testimonios que hemos podido escuchar hoy.
las visiones tan particulares, pero al mismo tiempo con tantos puntos en común que se han compartido. Me parece que uno de los temas que queda como en el aire es el desafío de la acogida, ¿no? Porque si la violación de derechos humanos se transforma en una violación en la acogida también, la verdad es que es simplemente una revictimización. En cambio, cuando la acogida se produce realmente y se logra pertenecer, como está señalándonos Rosana, entonces no, entonces realmente es una transformación, es una ganancia, digamos. Lo digo pensando, perdona, y a veces el retorno se transforma en un segundo exilio. sí, por supuesto que sí. Especialmente porque parece que hay que elegir, como que las sociedades no están preparadas para como recibir personas que pertenecen a varias culturas, sino que les obligan como a definirse, como ¿qué eres tú? ¿Eres chileno o eres sueco? O sea, yo lo pienso también, yo no fui exiliada, yo soy hija de exiliados, de dos exiliados distintos, uno que estaba en Bélgica y otro que estuvo en Canadá. Y toda la familia exiliada se quedó en los países y nosotros fuimos los únicos que volvimos. Por lo que cuando volvimos no teníamos familia, que es una locura porque mi mamá tiene 5 hermanos y mi papá tiene 11. Y claro, la sensación de que ellos no eran suficientemente chilenos también nos marcó a nosotros. Y pienso que incluso los que viajamos, que vivimos fuera algún tiempo, yo viví 10 años fuera, cuando volvemos nos pasa también eso, que tiene que ver con la rigidez de la exigencia de definirte, de decir, no, tú ¿qué eres? Tienes que decidir qué eres, no puedes ser todo a la vez. Y eso es lo complejo de la rigidez que tenemos nosotros como sociedad. Dado el tiempo, y que me encantaría escuchar a nuestra audiencia, vamos a abrir la palabra a quienes quieran comentar, preguntar, a todos, a alguno. Entonces vamos a ver si alguien, si existen preguntas, no parece que no existen de manera online, y no sé si alguien más quisiera comentar o preguntar algo. En relación al retorno, hablo del retorno a Chile, creo que hay situaciones que son distintas según el momento en el cual se volvió. Los que volvimos cuando todavía había dictadura, lo pasamos mal, en términos de que éramos los retornados, pero por otro lado, no solo no había ninguna facilidad, sino que había una visión, bueno, compleja de distintas partes. Para la gente de derecha y vinculada al gobierno se seguía haciendo los traidores, el exilio dorado, etcétera, etcétera. Pero también dentro de la misma gente de la militancia de izquierda, éramos los que nos habíamos ido y que habíamos dormido tranquilos y que habíamos usufructuado de una vida que ellos no habían tenido. Entonces, como sensación, era una cosa, bueno, compleja en términos. Por lo tanto, ahí acogida nada. En el caso de los niños que volvieron en ese periodo, tuvieron que dar exámenes. Mi hijo era pequeño, igual tercero o cuarto año básico, y tuvo que dar exámenes para demostrar que sabía y que estaba en condiciones de entrar a un colegio. O sea, había una cuestión muy, muy compleja. Pero posteriormente, cuando comienza la transición a la democracia, se crea la Oficina Nacional de Retorno. Oficina Nacional de Retorno, quien hizo, yo creo que, dadas las circunstancias, hizo lo que se podía, que no era demasiado. Sin embargo, dio algún tipo de facilidades a las personas que estaban volviendo. Básicamente en términos económicos, por otro lado de orientar hacia lugares en los cuales se podría tener apoyo psicológico y orientación educacional hacia los niños, que muchos de ellos, para ellos fue muy fuerte el tema del regreso. Más, se señalaba en algún momento, bueno, para los hijos en muchos casos nacidos afuera o criados afuera, la vuelta de los padres fue el comienzo del exilio de ellos. Entonces también había un tema de choque cultural muy fuerte. O sea, yo recogí testimonios de personas que llegaron siendo niños y de partida les resultaba muy violento el regreso al país, a un país que todavía, que era más pobre, sobre todo si se venía de países que tenían
mejores circunstancias económicas, encontraban que era un país pobre, que era ruidoso, que era feo. O sea, había una cosa de rechazo muy fuerte inicialmente, ¿no? Más allá del esfuerzo que habían hecho los padres porque tuvieran un cariño hacia Chile. Pero no tengo más que decir en relación a eso. Además, me asusto tomar. Tranquila, tomarse todo el tiempo, dice. No sé si alguno más, y Tucapel, Alfredo. Maciel. ¿Hay otra pregunta? Bueno. No, es complementario porque me parece muy interesante lo que han dicho Roxana y Loreto, que de alguna manera es interesante que Roxana habla desde la niña que fue exilada a otro lugar. Tú hablas, ¿no es cierto?, de los niños que llegan acá, y ese es un tema que a mí me ha preocupado ampliamente. Incluso cuando fue a la convención yo pedí una cita porque yo también fui exilada, pero yo realmente tuve una situación de privilegio. ¿En qué sentido? De que yo llegué, yo ya tenía contacto con Revista Análisis, había estado fundándola, entonces llegué a un lugar de trabajo sin nada, pero eso no importaba, había una lucha, fue todavía en plena dictadura, por supuesto, no tuve mayores problemas, pero en cambio lo que sí me ha llamado siempre la atención es con respecto a los hijos. O sea, yo creo que los hijos nuestros no se habla nunca de eso, pero tuvieron repercusiones terribles. O sea, este es un país, no es un país de acogida, nosotros hablamos que es un país de acogida, pero es un país absolutamente hostil y que detesta la diferencia. Entonces, para los niños fue muy difícil. Los míos se fueron muy chiquitos conmigo al exilio. Fueron a Colombia, pero también tuvieron un exilio fraccionado, porque vivimos en muchos países, no solo en uno. Entonces, para la vuelta lo pasaron muy mal, pésimo. O sea, sufrieron bullying. Había uno que tenía un problema de unas letras que no pronuncian bien, no me acuerdo cómo se llama, dislalia, creo, algo así, que era una cosa que se pasa y todo, pero en ese momento fue feroz. Entonces yo creo que eso habla muy mal de este país, y yo no sé hasta cuándo y hasta dónde lo hemos tratado, o lo hemos enfrentado. Yo no soy investigadora, pero siento que ese es un gran desafío para las oportunidades y para el país entero. Gracias. Muchas gracias. Quizá también traerlos, dado que estamos hablando de nosotros como país de recepción, más que de acogida. Hay una pregunta en el chat. Bien, en el chat pregunta Belén Zapag y dice: muchas gracias a las y los expositores. ¿Podría Alfredo contar cómo ha servido su difícil experiencia en el exilio para trabajar en la generación de diálogo en el centro donde se desempeña? Muchísimas gracias, Belén, por esa pregunta. Es poco lo que puedo contar de nuestra experiencia de trabajo en Chile, pero un poquito puedo decir. La experiencia de haber sentido el abandono absoluto, la fuerza, la brutalidad de la violencia, la muerte, es algo que a mí me cambió, marcó, pero ella era tan joven que yo pude tener otras experiencias. Logré encajar y tener otra vida, tener otras experiencias cognitivas donde esa parte de la memoria no era lo que me definía, sino que era algo que yo acarreaba mientras que estaba viviendo y desarrollándome. Esa experiencia me ha sido útil, como lo mencionaba hace un ratito, por ejemplo, en Bosnia, en los Balcanes. Una vez, junto antes del acuerdo de Dayton en Sarajevo, una señora me dice: yo sé que ya la guerra termina, pero dentro de mí yo escucho las bombas. Y yo sé que tú entiendes, me decía. Y eso de que las personas, aunque se imaginaran de que yo podía entender, eso ha sido muy útil, porque no necesitas tú argumentar tanto de que uno puede escuchar. Tienes, como dicen en inglés, street cred, credibilidad de la calle. Tienes algo que dice: yo te puedo escuchar. Esa experiencia también de la transformación necesaria para no volver
a caer en ese desamparo, también hace que personalmente a mi persona me ponga más obstinado, más persistente, no dejarse caer por todas las cosas que uno ve que son negativas. Porque algo que yo he visto en conflictos de todas especies, y no quiero contar los detalles de muchos conflictos en el Estado, pero es que las personas que están en el conflicto no quieren más conflicto. Las personas, es mucho más fácil ir hacia un conflicto, causarlo, que salir de él. Y quienes están ahí no quieren estar. Estén en el borde, en el lado, en la brecha que estén. El dolor es algo que las personas no quieren repetir. Entonces, quienes hemos tenido esta experiencia profesional y personal, es útil para crear puentes, para crear ese espacio, para tener la paciencia de escuchar a quienes tal vez están diciendo cosas que son muy horribles de escuchar, pero de escucharlo y de ver cómo uno usa eso para crear una próxima conversación. Y con esto cierro, disculpen. En toda situación de reencuentro donde yo he estado, las personas necesitan decirse qué pasa, qué sienten. Pero si uno crea los espacios para que eso suceda, en algún momento las personas de ambos lados dicen, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Para dónde vamos? Y mi impresión en estos 3 años de trabajo en Chile, que he tenido desde el 2019 hasta ahora, es que las personas, cuando les das ese espacio, las personas quieren hablar, quieren escucharse. No es fácil, pero es posible. Y eso es lo que he aprendido en mi trabajo y en mi historia. Muchísimas gracias por tu agregar algo. respuesta. Sí, quería agregar algo un poco a partir de lo que dice Alfredo, sin duda no en situaciones tan límites como las que a él le ha tocado vivir ni el trabajo que él hace, pero yo creo que la situación efectivamente de haber vivido afuera nos da a nosotros herramientas, sobre todo que hemos vivido en sociedades que han avanzado más en derechos sociales y en igualdad de oportunidades para todos, nos da herramientas para mejor entender y quizás más aportar con situaciones que están pasando en Chile, digamos, en los últimos años, sobre todo con la inmigración, con el avance del movimiento feminista, con la lucha por los derechos sociales, por la discusión que hay legislativa en términos de mejoras concretas que tienen que, no sé, con las condiciones laborales. El haber vivido la experiencia en carne propia, que son muchísimos chilenos que la tienen, creo que también nos da herramientas a nosotros para poder aportar con una mirada un poco más amplia de cómo las cosas pueden ser, cuáles son los problemas que pueden existir, cuáles no. Eso. Y eso es lo que yo creo que es importante, porque es importante incorporar a los chilenos que viven afuera un poco a la construcción del país, al menos con ideas. Muchas gracias. No sé si Tucapel o Loreto quieren agregar algo más. Hay una pregunta en la primera fila. Muchas gracias. Y en primer lugar, muchas gracias a todos los panelistas por sus historias muy personales y conmovientes y también por sus reflexiones que es muy útil en la situación que estamos hoy. Yo tengo un comentario, una pregunta. El comentario es, ustedes han explicado su experiencia en nuestros países, en los países nórdicos, y por ejemplo, Alfredo mencionó su trabajo contra el racismo en Noruega, y creo que mi comentario es que eso me recuerda que esa experiencia que hemos vivido no es solamente algo que de beneficio de la gente que tiene que ser refugiados a otros países. No es camino único, es sentido único, es algo que
enriquece también nuestros países. Y la experiencia de la gente que vinieron a nuestros países también de que ha ayudado a desarrollar nuestras sociedades también. Y esto es algo que tenemos que recordar y apreciar, yo creo que un poco más que normalmente hacemos. Eso es el comentario. La pregunta es... porque varios de ustedes han reflejado mucho cosas sobre la importancia de su experiencia particular. Por ejemplo, usted ha mencionado la experiencia como niña mujer, vivir en un país donde la igualdad quizás ha desarrollado un poco más y cómo han usado eso de volver a Chile. Y mi pregunta quizás es un poco difícil porque generalizar, pero pregunta a los panelistas es que en qué medida piensan que esas experiencias, esos conocimientos que ustedes tienen están presentes en el discurso público en Chile hoy. Y en qué manera que se puede quizás utilizar estas experiencias en una manera mejor, si no está también reflejado en el discurso público en Chile, que puede ser la situación. Gracias. Cualquiera de las cosas que quiera partir. Bueno, yo, con mi ámbito son las comunicaciones. Lo primero que quiero decir es que el discurso público y el discurso privado son muy distintos. Entonces, en Chile. Y creo que hay más posibilidad de, en términos de discurso, lo que se dice y por ende lo que se transforma en una conversación social. Creo que hay avances y creo que la mayor influencia que uno puede tener es en el discurso privado, que finalmente se transforma en un discurso público, pero en Chile somos en lo público muy cuidadosos, por no decir muy conservadores. Entonces, finalmente lo que llega al debate público, sobre todo de las personas que tienen incidencia política fundamentalmente, hay mucho cuidado de lo que llega al discurso público, porque efectivamente Chile, más allá de lo que se diga en el ámbito privado, o en el ámbito más, no la esfera de lo público, es muy conservador, mucho más de lo que, bueno, tenemos, creo, estos días una expresión de eso. Pero sí creo que hay posibilidad de tener injerencia en este sector, que no es el privado, no me refiero al de la casa, al de la familia, sino que cuando tú hablas en off, como decimos los periodistas, ¿no? Y yo creo que sí hay mucha, y habría más resultados si que tuviéramos más conciencia de la posibilidad de incidir que tenemos en ese ámbito en off, que yo creo que la tenemos, pero creo que debería ser más conscientes, deberíamos tener más iniciativa en eso. Sí, muy breve. ¿Te va a acercar más? Concluiré en celular. Yo creo que hay un ámbito donde sí fue evidente los aprendizajes que se hicieron en los países de acogida y tiene que ver en la dimensión política. Yo creo que efectivamente la reflexión que pudieron abrir los partidos políticos, de la militancia en general, básicamente la que estuvo en Europa. En América Latina todavía seguíamos en una cuestión diferente respecto en el fondo, a las relaciones o las formas en las cuales era posible acceder nuevamente al poder o generar los cambios sociales. O sea, se criticó mucho en algún rato desde algunos sectores el eurocomunismo, etcétera, etcétera, pero ese aprendizaje del poder conversar y concertar ciertos acuerdos, más allá de nuestras diferencias, permitieron dar curso a lo que fue los años de transición y lo que fue la concertación de partidos por la democracia.
creo que, o sea, la experiencia del exilio fue tremendamente rica en términos de poder alimentar esa mirada. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a finalizar este panel para tratar de cumplir con los horarios que por lo menos en el programa que yo tengo existía, que era hasta las 11. Cerrar solo diciendo que es interesante porque vimos muchas aristas distintas, vimos el género, vimos la etnicidad, vimos también la niñez migrante y no puedo dejar de decir que en este país llegan cientos de niños y niñas no acompañadas que entran por paso no habilitado y que no hay ninguna respuesta formal respecto de qué pasa con ellos, más allá de algún juez o jueza especialmente creativo y garantista en Iquique, digamos, que ha hecho el protocolo que se aplica. Entonces, dar una vuelta a eso y me trae como a la mente también, por ejemplo, en países más desarrollados como España, el tratamiento que reciben todos los migrantes que son niños, niñas que llegan y que no reciben ninguno, digamos. Salen a 18 años, ni siquiera hablan castellano todavía. Y llegan a los 12, 13, ¿no? Entonces, quizá dejar en la mente, dado que estamos tratando de mirar al futuro, usando aprendizajes, como lo que queda en la agenda pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como país de... Ojalá fuese acogida, yo creo que cuando decimos acogida es aspiracional, de recepción, de migración y de refugio, sean reconocidos como refugiados o no, porque yo creo que eso no necesariamente es determinante. Perfecto, Tucapel, entonces te doy la palabra, disculpa, no te había visto. Ya, perdona, sé que estamos atrasados en el tiempo, pero muy breve, es que escuché y anoté acá algunas frases una que dijo, primero agradecer nuevamente porque estar al lado, aunque sea virtualmente, pero escuchar el testimonio de Alfredo, de Rosana, hoy tengo el nombre por aquí, y Loreto, perdón, es tremendamente significativo, llega sobre todo muy emotivo cada testimonio, cada intervención. Y a mí me quedó dando vuelta lo que dijo Rosana, ¿no es cierto?, que el retorno muchas veces se transforma en un segundo exilio. Y es verdad, yo lo escuchaba, a mí me tocó vivirlo, yo volví el año 95, volví con un solo objetivo, que era en ese momento buscar justicia, porque el juicio de mi padre, yo veía en Suecia que se cerraba, se volvía a abrir, se volvía a cerrar, y todo el mundo como que daba por hecho que iba a quedar en la impunidad. Y eso a mí me tenía inquieto, no podía, era lo que me mantenía intranquilo acá, y me fui contra viento y marea, porque mi señora no quería irse, mi mamá no quería que me volviera, mi hermana, y me fui por 2 años que se transformaron en 27 años. Pero es sumamente difícil retornar, a veces incluso es mucho más difícil volver al país que lo que vivimos cuando salimos. Por eso me tomaba las palabras de Rosana. Y alguien dijo por ahí lo que le tocó vivir a nuestros hijos. Yo hasta el día de hoy me cuestiono, yo no me arrepiento de haber vuelto, porque gracias a eso logramos hacer justicia en el caso de mi padre, a pesar que pasaron 20 años. Pero siempre me pregunto si fue la mejor decisión para mis hijos, ¿no? Y ahora que estoy acá, uno pregunta qué hubiese sido de la vida de ellos. Yo estoy tremendamente orgulloso de cada uno de ellos sacaron su profesión, pero más que nada los valores que logramos entregarles, que yo creo que son valores que también recibimos en este país, en Suecia. El respeto a la persona, el respeto en todo ámbito de cosas, desde manejar, ¿no es cierto?, un vehículo, el respeto que hay ahí en las calles, el respeto cuando uno se relaciona con otra persona, la empatía que hay con el semejante. Y ellos, digamos, yo creo que nosotros logramos traspasarle a ellos esos valores, pero igual está el sentimiento, y lo viví yo con mi hijo mayor, que él, cuando llegamos a Chile de 7 años, alguien lo decía por ahí, hablaba más sueco que español, en el colegio lo discriminaban, lo bajaron de curso, y hoy día vive acá, con 35 años se volvió a Suecia y vive acá, porque yo creo que siempre lo único que quiso fue volver. En su pieza tenía el equipo Djurgården, que era el fútbol de acá, y yo le trataba de meter Colo-Colo, pero para él era todo sueco. Entonces
de repente siempre me cuestiono si se le provocó algún daño a ellos. Ellos dicen que no, pero siempre está ese cuestionamiento y lo quiero decir porque es la dificultad de volver, de estar allá y acá, y ahora tengo un hijo acá, que se dividen las familias, pero creo que el exilio, como lo dije yo, es muy traumático, pero también trae cosas positivas. Así que quería agregar esa historia personal de mis hijos, porque lo dijo alguien por ahí y yo creo que dice mucho, ¿no es cierto?, que las decisiones a veces de los adultos influyen directamente en nuestros hijos, y uno cuando están chicos no les pregunta. Yo me los traje, me fui a Chile con ellos, y hasta el día de hoy, no sé, siempre me pregunto qué hubiese sido de ellos si hubiesen seguido viviendo acá, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es la dificultad muchas veces de volver, y por eso muchos chilenos intentaron y estuvieron un poco tiempo en Chile y tuvieron que regresar nuevamente acá a su segundo país, que es Suecia. Eso, Cecilia, y muchas gracias. Muchas gracias, Tucapel. Y bueno, vamos a dar por finalizado este primer panel, invitarlos a tomar un café afuera, que ya debería estar listo. Y luego vamos a retornar. ¿A qué hora volvemos exactamente? A las 11:30 para el segundo panel.